En septiembre del 2020, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, da un icónico discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En él dice con firmeza: el futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas. Trump, junto con otros líderes de opinión, políticos, religiosos, intelectuales, son parte de un movimiento global en respuesta a las políticas ideadas por organismos internacionales que buscan ser aplicadas en los Estados-nación para destruir la sociedad occidental. Medidas que buscan deconstruir la familia y moldear la mente de los niños aún dentro de nuestras propias casas. ¿Desde cuándo un organismo que decía proteger la paz para la humanidad ha sido autor, o en el mejor de los casos cómplice, de la presente guerra de cuarta generación? ¿Hay una guerra contra la familia y la libertad de enseñanza? Todos estos temas tocaremos en esta entrevista a Horacio Yusto, cofundador de Fundación Libres, bloguero y autor del libro El conservadurismo en 10 reflexiones. Estamos con Horacio Yusto, cofundador de la Fundación Libres, y queríamos conversar sobre el tema de infancia y organizaciones internacionales, y cómo es el actuar de estas en las políticas públicas también. Por eso quería comenzar por preguntarte qué son las políticas de antinatalidad y aproximadamente desde cuándo están intentando aplicarse en América Latina. Bien, tenemos que empezar por dar un pequeño contexto previo. Cuando uno habla de políticas antinatalidad, difícilmente uno puede llegar a encontrar cualquier tipo de marco legal en el cual se desarrolle bajo dicho nombre, bajo dicha denominación. Lo que sucede es que dentro de lo que es el ámbito académico, particularmente dentro de lo que es un espacio más conservador, se denominan políticas antinatalistas e incluso a veces, y es lo que yo tomo en mi libro, políticas fanáticas, aquellas que en el fondo lo que esconden es una forma específica de ingeniería social. Digo esconde porque no es lo que se muestra claramente a la masa promedio de votantes. Este es un tema que es fundamental aclarar previamente. Para que podamos tomar un ejemplo concreto, podríamos ver, de hecho, el reciente caso lamentable de una corte en Colombia permitiendo el terminar con la vida ya gestada hasta su sexto mes en forma totalmente libre. Alguien rápidamente me podría contraargumentar en este ejemplo específico que en realidad la Corte no hace política porque no forman parte de un partido. De hecho, hay dos errores. Primero, cuando habla de política se refiere a la visión clásica de lo que es la participación en la polis. Puede ser o no a través de un partido político. El simple hecho de uno ya estar queriendo formar opinión pública desde un canal de YouTube hasta un simple vecino que tiene un periodo ecobarrial ya está haciendo política. Además, la Corte, por definición, como todo organismo estatal, es un organismo político. Y si no, vayan a ver cómo se designa cada juez de la Corte. Un ejemplo muy simple, pero que a veces es bueno reflotar. Sumado a eso, la propia Corte, de hecho, determinó la importancia de generar políticas públicas e instar al Estado a generarlas en pos de fomentar los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este sentido, cuando uno habla de políticas antinatalistas, se refiere particularmente a toda esa estructura política mediante la cual se está instando a la persona a permanecer cual átomo frente al sistema. Se está buscando y promocionando lo que es la atomización del individuo. Lo que se está en el fondo queriendo establecer es una forma específica de control de natalidad, es decir, en el cual siga existiendo un margen de reproducción del género humano, pero a un ritmo controlado bajo una determinada directriz. Y uno diría, ¿cuándo empieza a implementarse dicho proceso? Si bien las lecturas son varias, algunos incluso ya asoman un principio regulador en un ensayo muy conocido, ensayo sobre los principios de la población, que escribe Thomas Malthus,
uno podría considerar que empieza a tomar cierta forma en 1904, es un año muy particular, para muchos incluso es el inicio de la posmodernidad, curiosamente, aunque la gran biblioteca va a sostener que la posmodernidad se comienza a mitad del siglo XX, pero digo, 1904 arroja dos fenómenos muy particulares, tanto en Reino Unido como en Alemania surge lo que es una suerte de ensayo clínico de higiene racial, a grandes rasgos. Conceptos que de hecho van a terminar de tomar forma con tres intelectuales que le van a nutrir en torno al ecologismo, es decir, van a sustituir la noción de la regulación de los alimentos por la noción de la ecología. Me refiero con Paul Ehrlich, William Bock y Garrett Hardin, que van a instalar lo que hoy es la gran agenda eco-friendly, conocida por muchos, donde se nutre tanto espacios privados como públicos. Aquí entonces pues a lo que son las políticas antinatalistas. El primer gran ensayo político se encuentra en 1927 en Ginebra, luego va a empezar a evolucionar y diseccionarse, porque ya se va a separar lo que es una noción demográfica, ser una noción más política. Me refiero a cuando se desdobla en 1935 Berlín, 1937 París. Con el Club de Roma va a tomar un nuevo vuelco este control de natalidad. Luego de lo que ha sido el auge del Club de Roma y a instancia de la ONU, vamos a tener las grandes conferencias internacionales. Previamente va a existir un intento a mediados de 1950, donde curiosamente intervenía Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley. 1974 en Bucarest va a ser quizás la gran panacea de este control demográfico, donde ya había, a partir de la obra de 1968 de Paul Ehrlich, un claro orden o una clara sistematización de tratar de regular la natalidad en ciertas naciones. Ya en 1950 se veía un gran peligro en el gigante oriental. Hoy creo que ya es más visible dicho enfrentamiento en esta, entre comillas, nueva Guerra Fría, muy entre comillas ese concepto. Pero en 1974 ya va a hablarse específicamente de lo que es un control abierto de natalidad en naciones emergentes, particularmente en China y particularmente en América Latina. Va a haber una resistencia de ciertas naciones, particularmente en Argentina, por un contexto más vinculado al nacionalismo en contra de estas injerencias globalistas. 1984 va a ser un intento de revalidar dicha apertura hacia los controles de natalidad, pero ahí curiosamente, y gracias a la presidencia de Reagan, va a haber un freno específico desde una de las principales potencias hacia el mundo en este control de natalidad. De hecho, Ronald Reagan va a sostener que no es función de la política ni americana, ni de ninguna nación ni potencia, regular los controles de natalidad de cualquier otro tipo de país. Se da un contexto en el cual justo en esa visión de Guerra Fría se empieza a entender el valor de lo que era una población fuerte, con cuerpos civiles intermedios sólidos, además de la relación que se mantenía entre Ronald Reagan y San Juan Pablo II. Lo que va a suceder entonces es que va a haber un nuevo giro, porque claramente había una sociedad que apuntalando hacia el consumismo, iba a notar que empezaba a surgir con vehemencia una noción específica de individuo y una noción específica de libertad. Entonces ya en 1994 es donde justamente, tras lo que fue la derrota de México, se va a tomar en el Cairo ya no la noción de control de natalidad, que de hecho era un término bastante escabroso para los delegados mundiales, y se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y a partir de este contexto es que empieza a proliferar desde lo que son los protocolos de Kioto hasta el activismo de World Wide Fund o Greenpeace. Van a ver que Sí, está entre los siempre 80 y los íntimamente 90. conectado. Ahí están los tratados internacionales. Van a estar siempre íntimamente vinculados. Van a empezar a aparecer desde lo que es la Carta de la Mujer hasta lo que es, hoy lo podríamos tomar como parte de la Agenda 2030, esta idea del derecho sexual y reproductivo, pero que en última instancia se traduce en tratar de promover políticas antinatalistas. Que, insisto, uno puede pensar rápidamente aborto inducido, esa es la menor de las preocupaciones. Es el peor de los crímenes y es la menor de las preocupaciones en materia geopolítica.
Para que lo podamos ver un ejemplo concreto, porque a veces la gente prefiere los datos antes que el argumento. Piense cada uno en su propia vida, y esto no es un juicio de valor, quiero aclararlo desde ya porque a veces se generan malas interpretaciones, no es un juicio de valor, sino que cada uno pueda pensar y reflexionar, nada más. Cada uno es libre de elegir su destino, entre comillas, reproductivo. Cada uno es libre de elegir si tener o no tener hijos. O sea, no es función del Estado ni de ningún cuerpo político ir a embarazar a una mujer. Bueno, para China sí, pero en el resto de las naciones en realidad no funciona de esta manera. Ujú. Ahora, la forma en la que se instalan políticas antinatalistas, para que lo pongan en ejemplo, son muy variadas. Son muy variadas. No es solamente legalizando el aborto inducido. Cada uno piensa en su propia vida cuántas mujeres conoce que hayan abortado. Yo trabajo en una fundación donde entramos todas las semanas a ayudar a la gente más necesitada. Tantas veces que dice que las mujeres más pobres son las que más abortan, no es así. Como mucho uno puede llegar a conocer 5 o 6 personas exageradamente, pero exageradamente puede llegar a conocer 5 o 6 personas que hayan abortado. Si es que las conoce, a veces hablo con gente que es pro vida y no conoce una sola mujer que haya abortado. Sí. Ahora, ¿cuánta gente conocen que llega a los 40, 50 años sin hijos porque han priorizado la carrera, la empresa, los viajes, la casa, el auto, las fiestas? Claro, es que Vamos eso es a... justamente lo que, como también hablas en tu blog y en el sitio Tradición Viva, donde escribes mucho, implica un cambio cultural para poder tener resultados en cuanto a las políticas públicas. Se requiere este cambio cultural que tú mencionas, que va más allá del aborto. Y que además uno cuando toma el concepto de cultura, cultura viene justamente de esta noción de cultivo. ¿Qué está cultivado en estas naciones? ¿Qué está cultivado en Occidente? ¿Qué se ha cultivado en los últimos 30 años, podríamos llegar a decir? ¿Cuántas veces se ha escuchado hablar que no estamos bajo la izquierda? Yo diría, hay gobierno de izquierdas, no me queda la más mínima duda, en todas sus expresiones de una socialdemocracia más mesurada, hasta gobiernos mucho más intervencionistas en todas las esferas. No me Pero queda la más mínima duda. finalmente los logros que han tenido estas organizaciones internacionales ha sido justamente lo que hemos estado conversando, eh, y a raíz de eso, como estamos hablando que es un asunto prioritariamente cultural y después en cuanto a decisiones de políticas, puede ser estatales, por ejemplo, ¿cómo hace una familia o una madre, un padre con su hijo para poder blindarse de estas influencias y de estas ideas que a largo plazo son para perjudicar a Occidente? Bueno, ahí está el tema, porque es un punto muy interesante. Como les decía, nosotros tenemos una noción de cultura y digo, los gobiernos Mm, pueden ser de izquierda, pero la sociedad sí. civil no creen que funcione bajo una lógica colectivista. Y tomas un ejemplo muy concreto. Vamos a hablar un poquito de políticas antinatalistas, ya que estamos. Miren, hoy es muy común, para tomar un ejemplo, la noción del perrijo. Yo tengo 2 hijas y uno a veces de repente escucha a alguien que dice, no, bueno, yo acá tengo a mi hijo y yo cuando lo he escuchado a gente querida dice, "Ya te voy a presentar a mi hijo y un perro". Entonces uno dice, mirá, tantas veces la derecha dice, no, no tenemos que ser, caer en la lógica de decirle mujer al hombre con esto de la ideología de género. Y uno dice, ¿por qué le tienen tanto miedo a decir que es igualmente nocivo el concepto de cuando alguien percibe que un perro es un hijo, digamos, ¿no? Entonces acá está el punto. Si vamos a atarnos a la verdad, si uno quiere construir una verdadera derecha sólida, si es que se puede usar el concepto de derecha, tiene que tener un amor a la verdad que no se está viendo. ¿Qué sucede en Occidente? La sociedad civil es una sociedad totalmente atomizada e individualista. Podríamos tomar un ejemplo muy simple de países occidentalizados. Pensemos Japón, el que tomo yo en mi libro como ejemplo, los hombres herbívoros. Hombres que ni siquiera deciden tener relaciones sexuales con las mujeres. Simplemente quieren trabajar, ya sea por miedo a la denuncia de una mujer feminista o ya sea simplemente porque no quieren distraer sus energías en algo que no sea el ascenso económico. Hay un
un interesante abanico de opciones que se dan. Lo cierto es que no se están reproduciendo. Hay una nación que tiene una tasa de fertilidad más baja en los últimos 20 años. Todo Occidente tiene una baja tasa de fertilidad. Y uno dice, ¿y esto a qué se debe? Bueno, primero porque se ha romantizado culturalmente la vida en soledad. Esta idea de el ser tu propio jefe, el amate como sos, así como sos perfecto. Si alguien no te quiere, es culpa del otro, no es culpa tuya, ¿eh? Siempre vos sos la persona indicada, perfecta, la diosa que a nadie debes molestar. Porque vos estás bien así, el problema son nosotros. Vos no tenés que cambiar. Esta idea de el ser omnipresente, no hay pasado con la eutanasia, no hay futuro con el aborto, hablando de políticas fanáticas. Lo que importa es que vos seas feliz. Es la explotación de la libertad. Lo toma Billon Chung Han. Es más, vayan a ver el debate por la legalización del aborto que se da en Occidente. ¿Cuántas veces han escuchado que digan, vamos a hacer un comunismo de úteros? Lo que se dice es, mi cuerpo, mi decisión, se trata de darle más libertad a la mujer que lo va a elegir. Nadie te está obligando. Nadie te está obligando a abortar. Yo escucho eso y la verdad primero que se viene a la mente es Antonella Martí, Iván Carrino, Gloria Álvarez. No se me viene un Karl Marx, que de hecho estaría en contra, por cierto, pero bueno. Entonces, esto es lo que yo quiero plantear. Estas son las políticas antinatalistas, que insisto, el aborto inducido es una, pero quieren ver una forma concreta de lo que son las políticas antinatalistas, vayan a ver lo que es una presión tributaria para un padre de familia. Lo que es la presión tributaria, yo tengo 2 hijas. Es más, un dato para que vean que no es que las políticas antinatalistas no es patrimonio exclusivo del Estado, aunque si son políticas son del Estado, pero la agenda cultural va más allá. Cuando se dice la agenda LGBT, es una nueva izquierda. Sí, es una nueva izquierda, pero no necesariamente post-marxista, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tienen financiamiento de todas las empresas grandes internacionales por este, que de hecho son 5 o 6 capitales nomás. Y uno diría, ¿cuál es el sentido de que una empresa esté apostando a una agenda política que no tiene instancia que propone la expropiación de todo? Es que no se propone la expropiación de todo. Si uno empieza a ver cómo funciona este sistema de la antinatalidad, quién se beneficia, es una respuesta muy obvia. Hoy, una pareja homosexual gasta más dinero, y esto lo tomo de la CEPAL, gasta más dinero que un padre de familia con 2 hijos. Es justamente una de las preguntas que iba a hacer, ¿en qué se beneficia empresas en concreto, por ejemplo, empresas que tienen un pacto, que están dentro del pacto de la Agenda 2030, y también podemos observar que tienen una relación con el transhumanismo, estas medidas? Bueno, está todo íntimamente vinculado. Ajá. Y no quiero desconocer el rol que puede tomar de repente el Estado. Lo que pasa es que yo en ese sentido tengo una discrepancia con un importante sector del liberalismo, porque yo no reduzco la antropología del hombre a un individuo atomizado y autónomo, automatizado en cierto punto, frente al Estado. Creo que la relación humana es un poco más compleja de individuo versus Estado. De hecho, la propia identidad se constituye a partir de la mirada del otro. Es mi visión, digamos. Entonces, el hombre, naturalmente, para ser hombre, es un ser comunitario. Un ser humano criado por fuera de la comunidad, un poco más que un animal y a veces ni eso. Claro, Porque ni cuando siquiera llega a reducimos desarrollar el ego. análisis de familia versus un Estado, pasamos por alto todo esto que es parte de la cultura, que son organismos empresariales, grandes empresas, grandes corporaciones, y es importante integrarlos al análisis. Y aquí está Sonia del Río. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Ella es actriz y es candidata a diputada por el distrito 10. qué bueno. Sí, Le cierro entonces la idea rapidísimo para no perder gracias. el hilo conductor. Una idea, bueno, ¿quiénes se benefician? Bueno, de hecho, lo que se benefician, como siempre digo, es el sistema, pero un sistema que se inscribe en una clave de posmodernidad. A veces se cree que el sistema es el Estado, y es un poco más complejo. El sistema, cuando habla del mainstream, para que lo vamos a entender, en la clave de la posmodernidad, lo público está privatizado y lo privado está estatizado, para que lo podamos entender. Algo tan privado como la identidad sexual de una persona está bajo regulación política, como las políticas de género.
pero algo tan público como un debate presidencial se encuentra privatizado por las Big Tech, que son las que dominan hoy la opinión pública. De hecho, y si tenemos en cuenta lo que es la posición política, ya que estamos hablando aquí con la señorita, hoy una de los baluartes más importantes que puede tener un político es un influencer. Porque el influencer que domina la opinión pública dentro de las redes sociales tiene una llegada mucho más masiva que radio, televisión y cartelería, incluidos periódicos, en la vía pública por las formas tradicionales. Es un hecho. Nosotros lo que de repente nos ha tocado asesorar a políticos, tenemos en claro cómo funciona el fenómeno de las redes sociales. Ahora, ¿qué sucede? Y tu pregunta es fundamental. Tomemos solamente el ejemplo de estas políticas antinatalistas. ¿Quién se beneficia? Justamente hay un sistema que es un corporativismo en el cual ciertos metas capitales con protección estatal han logrado crecer y necesitan mantener controlada la población. Uno puede decir controlada, no lo vean como una forma de aniquilamiento. El ejemplo más simple, para que lo puedan ver hablando de políticas antinatalistas, piensen en el malo de Marvel, en Thanos. Thanos no era un sádico que dijo, voy a eliminar a mis enemigos con todo el poder y cuidar a mis amigos que lo voy a bañar en oro. Él dijo, a partir de una lectura errada, que toma un principio de Paul Ehrlich, que toma otro principio de Thomas Malthus, dijo, bueno, hay demasiada gente en el mundo, se genera situación de caos en el universo, para lograr un equilibrio natural con los recursos, se elimina la mitad. No es se elimina todo. Simplemente se elimina la mitad. Bueno, claramente que hay un fallo en el cálculo porque pierde de noción que la iniciativa privada es capaz de generar una oferta sustitutiva. Por esto Paul Ehrlich, el padre del ecologismo, pierde su apuesta con Simon. Pero digo, para cerrar su idea, nosotros lo que estamos viendo es 15 beneficios. Bueno, como dijimos, son ciertas corporaciones. Digo corporaciones porque actúan en forma corporativista, Estado o poder político, incluso supraestatal, con estos metas capitales. Y en esta alianza es donde se genera justamente un individuo que queda totalmente atomizado, pierde el cuerpo intermedio. Y si hay tiempo en las preguntas voy a explicar por qué importa un cuerpo intermedio, porque importa también la identidad de la persona. Porque en el fondo lo que está en disputa es la verdad y la identidad de la persona. Solo una persona con una identidad sólida es libre. Y lo que el sistema necesita no es una persona libre, necesita explotar la libertad. Porque muchos a veces creen que nosotros vivimos un sistema de un comunismo internacional que te está esclavizando. No se equivoquen. No se trata de un sistema que te esclavice, se trata de un sistema que explota la libertad. Pero para eso necesita una persona que haya perdido la noción de la verdad, de lo que podemos decir la libertad, para que caiga bajo la explotación de lo que es el libre albedrío. Quizás en esos términos se puedan entender mejor, pero hay una explotación del libre albedrío. Sonia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, muchas gracias primero que todo por estar acá con nosotras. Sumamente interesante todos los análisis que en este momento estás planteando. Y dentro de estos análisis, a mí me da la sensación de que nosotros tenemos un sobrediagnóstico de la enfermedad, pero tenemos una problemática con respecto a la cura. Y en ese aspecto, yo quisiera saber, con respecto a la Agenda 2030, que obviamente atenta en contra del desarrollo político de las naciones y de sus leyes fundamentales, ¿cómo nosotros, en el contexto del derecho internacional, podríamos llegar a combatir esta agenda? Bien, entiendo, la pregunta es muy interesante y de hecho es una pregunta 100% política. Esto es importante aclararlo de repente para la gente que nos puede ver o escuchar luego, porque problemas políticos tienen respuestas políticas, no filosóficas. Esto yo a pesar que a mí me gusta la escritura y me dedico de lleno a eso, lo entiendo perfectamente. Primero, la Agenda 2030, hay que entender que la gente de repente dice, ¿qué es la Agenda 2030? No es una teoría de conspiración, son simplemente 17 objetivos internacionales planteados por la propia ONU como una forma de revalidación de dos grandes proyectos políticos supraestatales que también son de público conocimiento, están en los portales oficiales de cada entidad. Fue del Acuerdo de París y de los protocolos de Kioto, porque de hecho los protocolos de Kioto se terminan revalidando en el Tratado de París, y el Tratado de París trata de darle un nuevo marco de objetivo en la Agenda 2030. Aclarado está. Se trata de básicamente los famosos ODS, entiéndase, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hay una idea de desarrollo sustentable en este punto de equilibrio que lo toman de Paul Ehrlich, la bomba demográfica en 1968.
Si alguien lo quiere profundizar, está en mi segundo libro, todo lo que es el ecologismo, esta psicosis ambientalista, que tienen cada 10 años un modelo fallido, estamos en el quinto modelo fallido y van a seguir insistiendo porque es una forma específica de control a través del miedo. Pero lo que quiero ir a su pregunta, ¿cómo se combate? Bueno, yo creo que ha habido dos grandes, podría decir tres grandes ejemplos de cómo combatirlo, reales, ejemplos reales. Lo que sucede es que el tercero puede ser un poco sensible dada la circunstancia internacional que se está viviendo ahora en el conflicto Ucrania-Rusia, así que lo voy a obviar. Pero voy a tomar dos grandes modelos. Uno es el de Víctor Orbán, para muchos el gran líder conservador del mundo libre que resta actualmente, y el de Donald Trump en el ejercicio de su poder cuando se retire del Tratado de París, digamos. O sea, uno cuando entiende cómo funciona el Acuerdo de París, entiende que no es vinculante sin vulnerar la soberanía, por lo tanto, si una nación conserva la soberanía, puede retirarse libremente. Es más, era obvio que se iba a retirar por dos razones. Primero, Estados Unidos, cuando él se retira en un pico récord de baja emisión de CO2, y tenía que estar financiando naciones como China, que es la más contaminante del mundo, que tiene 75% de los 17, del 75% de la producción global y distribución de los 17 metales raros necesarios para el desarrollo de energías verdes, una nación que ha logrado generar cuanto convenio ha podido con todos los países comunistas o de bajo gobierno social, va a ser más preciso en el término, bajo gobierno socialista, generando una explotación a mansalva de los recursos naturales. País más contaminante del mundo, China, por cierto. Sí. Donald Trump es un claro ejemplo de cómo se puede resistir. De hecho, Víctor Orbán también, porque la Agenda 2030 plantea siempre esta noción de las políticas antinatalistas, particularmente con los derechos sexuales y reproductivos. Víctor Orbán, de hecho, rompe con la Unión Europea, esto es lo que le cuesta una sanción económica, que es lo que finalmente generó una escisión, entre comillas, política de los 4 de Visegrado. No me quedo en el tema de geopolítica porque sé que nos dormimos todo, pero son dos ejemplos concretos de mantener cierta noción de soberanía. Víctor Orbán defendiendo políticas pro vida y pro familia en su soberanía interna, y Donald Trump retirándose de lo que fue el Acuerdo de París. Ahí tienen dos ejemplos concretos, pasados en limpio. Sí me gustaría hacer una aclaración respecto a China y la Agenda 2030, ya que estamos tocando el ejemplo de, bueno, ustedes ven cómo se resiste, ahí les doy un ejemplo. Les doy ahora el ejemplo de la inversa. ¿Cómo no se resiste? Bueno, votando a la izquierda. Yo tengo entendido que estoy hablando con gente de Chile en este momento, si mal no me equivoco. Bien, les voy a dar un ejemplo muy simple que se los anticipo desde ya. Esto es parte de un ensayo que estoy sacando en estos días. Miren, ahora, ahora van a estar bajo el control de Boric. La nación va a estar dirigida por una persona de vehemente militancia socialista. Yo les voy a contar un simple ejemplo y cada uno trace los paralelismos. Cuando en la República Democrática del Congo asume el poder la extrema izquierda, todas las empresas mineras privadas son expulsadas de la nación y queda bajo el control de los recursos naturales y su explotación una sola empresa que era estatal, nacionalizada. Esta empresa estatal, a falta de inversión y dado la crisis que estaba transitando, comienza a cotizar, y en esa cotización el 97% de sus acciones son adquiridas por un ente corporativo chino bajo control del Partido Comunista Chino para hacerse con dicha empresa. Básicamente, y pasando en limpio, en última instancia el Partido Comunista Chino absorbe el 97% de las acciones de la única empresa que puede extraer recursos de la República Democrática del Congo. Cobalto, litio y cobre son los principales elementos para el desarrollo de los tres grandes pilares de la energía verde: autos eléctricos, molinos de energía eólica y paneles solares, que por cierto China tiene casi 90% del monopolio, del oligopolio del desarrollo de paneles solares en el mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Donde está un gobierno de izquierda, automáticamente todo lo que es las empresas y el desarrollo y la libre iniciativa, la propiedad de la explotación de los recursos,
queda en manos exclusivamente del Estado, pero de un Estado tan ineficiente que debe acudir a un ente superior, como el Partido Comunista Chino, para poder continuar desplegando dicha extracción. Lo mismo va a suceder en Chile. Y yo se los aseguro hoy mismo. En Chile, luego de que se afiance el poder, y esto ya incluso ha habido conferencias de Boric al respecto, lo que se va a terminar en última instancia es generando tal presión sobre el espacio privado que solo va a quedar la minería estatizada, nacionalizada, bajo una excusa de soberanía del pueblo sobre sus recursos naturales. Es más, yo lo advertí hace tiempo, en una de mis primeras conferencias, cuando me tocó hacer una pequeña gira en Chile. La convención constituyente se iba a dar en clave de ecologismo, igual que se va a dar en Perú y se va a dar en Colombia. Dicho y hecho, el principal punto de inflexión es el ecologismo, porque muchos se quejan del feminismo. El feminismo modificó otras leyes nomás, no más que eso. El ecologismo ya ha modificado constituciones como sucede en Argentina, con este idea de los derechos naturales, la reserva natural, la protección incluso de los espacios indigenistas, que tienen un conflicto con la Araucanía, por cierto. Cuando se dé esta noción de la protección de los recursos naturales como derechos ambientales, va a ser tanta la carga para el espacio privado que no van a poder seguir explotando los recursos. Y ahí va a aparecer el gigante chino a sacar ventaja de esta situación, en clara complicidad con los gobiernos de izquierda de la región. Y acá está el punto. Uno diría, ¿por qué Chile? Chile concentra la concentración de litio en sal, tiene un nombre técnico, no puedo recordar ahora porque no lo tengo repasado, pero tiene las principales concentraciones de litio en el mundo, Chile. Litio que es fundamental para el desarrollo de la tecnología, particularmente las baterías. Entonces, hoy Chile es la panacea de todo inversionista internacional. Hoy quien controla la extracción y producción de litio para el desarrollo de los componentes electrónicos, está controlando una parte fundamental del mercado internacional. Aquí es donde justamente se va, y lo firmo hoy, Boric va a marcar y va a sentenciar el fin, a mi entender, de la comunidad libre de Chile, pactando con China. Que por cierto, China ya tenía su injerencia sobre Chile en su momento con lo que era el Y es control biométrico. cada vez mayor. Y el desarrollo de los documentos. Digo, Como bien nosotros dices. los argentinos somos los menos indicados porque tenemos hasta bases militares chinas en el sur. Digo, somos los menos indicados, pero estoy diciendo, a partir de la experiencia, cómo va a ser el devenir de esta agenda de cara al futuro. Se plantean como los grandes amigos del ambiente, y en última instancia lo que están haciendo es que a la nación más contaminante del mundo, darle el control total sobre todos los recursos naturales, a la nación más contaminante y de hecho la nación más sádica. Lo digo por lo que está pasando con la persecución a ciertos credos en dicha tierra. Perdón si me extendí allí. No, No, perfecto. Oye, y bajo ese mismo criterio, claro, nosotros ya estamos viendo que hay un tema del control demográfico, ¿cierto? Hay una justificación a través de la supuesta ecología y la sustentabilidad. Y en Chile yo veo que están entrando a jugar conceptos como los neuroderechos. Nosotros tenemos acá un político de izquierda, Girardi, que presentó un proyecto para legislar los neuroderechos. A mí me da la sensación de que también aquí hay un tema muy ligado con la tecnología, con la automatización y con el tema de la robótica, o yo estoy siendo conspiranoica. No, porque de hecho no es teoría de la conspiración, para nada, y paso a exponer un punto. Hay que entender algunas cuestiones que a veces se mezclan. Yo pensando en la audiencia, pensando en la persona promedio que de repente quiere investigar estos temas, y como diría Bellón Chauhat, tiene un bombardeo de información tan grande que nunca llega a digerir acabadamente cada exposición. Vamos por parte. Primero, el transhumanismo es esencialmente una ideología que busca, en última instancia, lograr el reemplazo del hombre por la técnica misma, en última instancia. Es decir, que la técnica logre perfeccionar a tal punto el ser humano que ya no sea necesario dicho ser. Es una suerte de distopía muy interesante para estudiar, y ya está generando frutos dicha idea. Las ideas tienen consecuencias, de hecho. ¿Qué sucede? Uno diría que es quizás rebuscado. Hoy en China, vamos a ir con China, que es el gran gigante, el gran imperio, podríamos decir, del siglo XXI,
En China ya se están desarrollando experimentación en ratones cuya carga genética tiene ciertas similitudes con la carga genética humana, por eso ciertos medicamentos son probados primero en ratones y no en cualquier otro animal. El desarrollo embrionario artificial. Úteros artificiales con una inteligencia artificial permite el desarrollo pleno de una vida sin la participación de los entes biológicos aportantes. Esto se está viendo entonces. No en vano ya se han desarrollado los primeros protocolos internacionales en torno a la clonación humana. Porque si yo empiezo a ver lo que es la historia del consumismo, no comunismo, no se equivoquen, consumismo occidental, ya se sentaron las bases para que el hombre sea completamente fungible. Entonces, hoy tenemos un sistema que toma elementos, ciertos elementos de una tiranía comunista con un factor cultural que vuelve al hombre fungible, y donde ahí sí desaparece el concepto de persona. Entonces vamos con el tema de los neuroderechos. También en China ya se está experimentando la implantación de células neuronales generadas artificialmente, pero dejan de ser células neuronales humanas, implantadas en dispositivos electrónicos para tratar de estudiar la respuesta a los estímulos externos. De hecho, hay un experimento muy divertido, que uno lo puede ver si quiere en internet, de que a partir de células neuronales cultivadas, implantadas en un pequeño robotito, se buscaba ver si el robot podía lograr salir de una especie de laberinto. Era un tipo, un autito control remoto, para que lo puedan imaginar el tamaño. Pero ¿cuál es el punto? En su momento también se trató de loco a un gran autor con el cual yo empecé mi vida como lector a los 6 años, que era Julio Verne. Y hoy, de hecho, no me parece que sea una ficción el viaje en submarino, dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. No me parece que sea una ficción ir a la luna hoy. Digo porque hay que tener cierta prudencia. El hombre cultivado, el hombre culto es muy prudente. No es ni un salvaje ni un bárbaro. No es el bárbaro que quiere contaminar y destruir la naturaleza a su paso, y tampoco es el salvaje que va a estar endiosando un árbol o una vaca. El hombre cultivado es distinto y tiene una mesura a partir de lo que es la experiencia histórica. Yo por eso tendría cierto resguardo, más porque la experiencia chilena ha demostrado que tienen cierta cercanía desde los últimos años, no quiero recaer toda la culpa en Boric, en mantener o en permitir cierto control sobre sus datos personales biométricos, en un mundo que ha girado hacia la ontología digital. Vean el ejemplo particular del Partido Liberal Canadiense, con Trudeau, puede controlar lo que es el Freedom Convoy sin disparar una sola bala, porque de hecho la carrera armamentística es muy cara. Solamente con el control digital, solo con el control digital, puede eliminar una vida. Si yo necesito comprar comida para subsistir y me congelan mis cuentas bancarias, de hecho yo que sostengo un merendero, claro, lo he padecido, porque en mi fundación, cuando yo tuve que ir a comprarle la comida a los niños en situación de calle, tenía congelada por Western Union, lo digo con nombre de apellido porque sé lo que pase, cuando me congelaron mi cuenta, me bloquearon mi cuenta, igual que los de PayPal, ese mes los chicos no tuvieron para comer. Sería un ejemplo concreto que yo le he pasado. Entonces, y lo digo con nombre de apellido para que la gente deje de invertir dinero allí. Entonces, vamos de vuelta. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque hoy, insisto, tenemos que entender la política desde la visión de la posmodernidad, donde hay una participación de lo público y lo privado. El metaverso, donde vamos a tener personas muertas de hambre, pero felices, no poseerás nadie, serás feliz, este insignia del foro de Davos, digamos, uno ve incluso la propia publicidad del metaverso, como fue en el Super Bowl, eran animalitos que se habían quedado sin trabajo, al borde de la depresión, pero felices porque están en una realidad virtual. Y hoy el sistema vende una virtualidad. De hecho, yo en ese sentido, si bien soy escéptico del modernismo y la posmodernidad, pero es cierto, hoy la realidad es un simulacro, no es real. Muchas veces se habla de la Matrix. Nosotros ya vivimos en la Matrix. Nada de lo que tenemos aquí es real. Nada. Parece pesimista. Si hay tiempo lo puedo explicar en otra pregunta por qué no es nada real. Pero este es el punto. Vamos a estar siempre pensando en una ficción que es lo digital, y el tema es, si hablamos de los neuroderechos, ¿quién controla el sistema en última instancia?
Vamos a dar un ejemplo concreto. Muchas veces las personas piensan que Internet nos dio libertad, porque claro, miren, estoy hablando en este momento con Valentina, que está a muchos kilómetros de distancia de Horacio, somos libres. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el consumo es libre? Hoy lo que existe es una dictadura de los algoritmos. Yo que soy youtuber también, o sea, yo sé cómo funcionan los algoritmos. Es más, hoy hablar de algoritmos es haberse quedado en la discusión de hace 3 años atrás. Es gente que llegó tarde a la discusión. Hoy las discusiones son por las redes neuronales. Hoy no existe este océano de Internet que uno navega. Hoy está uno en una laguna donde los propios algoritmos están recomendando qué consumir y cómo no consumir. Hagan un ejemplo muy sencillo. Vayan a mi canal. Es chiquito, si queremos 30.000 seguidores, pero bueno, yo estoy contento. No tengo tanta gente que me critica. ¿Saben por qué no me critica la gente a mí? No porque mi contenido sea perfecto. Porque YouTube no va a recomendar a gente que piense distinto a mí mi contenido. Porque si alguien ve algo que no le gusta, es como si yo voy a un supermercado y me tratan mal. ¿Qué hago? ¿Dejo de ir a ese supermercado? El sistema, que nosotros creemos que somos libres, en realidad lo que está haciendo es inducirte para que vos creas que sos libre, a decir, mira, tengo la libertad de informarme con Horacio Justo. Y en última instancia lo que están haciendo es te llevan a partir de tu patrón de conducta, porque ese es el algoritmo, un patrón de conducta, ya lo advertía se advertía en Homo Deus, en el capítulo final, ese patrón de conducta permite inferir el comportamiento. Lo mismo pasa con la masa de votantes. Uno cuando es asesor de un político, a mí me ha tocado asesorar, yo lo primero que le he dicho es, déjame ver simplemente en tu ciudad, tomar algunos datos específicos de Twitter, de YouTube, y yo más o menos me doy cuenta cómo funciona. Es más, cuando a mí me llamaban para asesorar, hace poco estuve en Colombia en una pequeña gira. Yo les dije, miren, hice un pequeño estudio solamente de Twitter y le dije a un hombre que se quería candidatear, un pastor evangélico que quería candidatearse en Colombia, le dije, ¿saben tenés que hacer campaña vos? En el centro de Colombia. Alejate de las costas y alejate de las grandes ciudades, sobre todo la ciudad que tiene universidad. Donde está la universidad de contacto con el mundo o las costas de contacto con el mundo, es donde más progresismo hay, donde más globalistas son. Y uno ve la franja de votantes de Donald Trump, fue siempre Estados Unidos profundo, el del medio, donde está el campo, las vacas, los caballos, porque ahí no entran las universidades, no entran las costas, no entra ese contacto con el mundo, porque si vamos a una discusión filosófica, si se está sirviendo al mundo, no se está sirviendo al bien mayor, entonces la gente que tiene esa noción arraigada en sus creencias, es la gente de Estados Unidos profundo. Lo mismo sucede, entonces, ¿esto qué es lo que permite mostrar? Que hoy hay que empezar a repasar el concepto de libertad, si uno quiere dar una discusión seria en política. La propia discusión de libertad hay que repasarla, porque es más, a mí me encanta cuando voy a debatir con el primero que les pregunto es, bueno, ¿qué es el bien, qué es el mal, qué es la libertad? Discusión básica que ningún político hasta el día de hoy he logrado ver que la den. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el bien, qué es el mal y qué es la libertad? Porque algunos dicen, no, la libertad es la falta de coacción. Ya estamos confundiendo voluntad con libertad. La voluntad es libre. La sustancia y la voluntad. La libertad es un accidente que va a acompañar la voluntad. ¿Qué es lo que Ahora, quiero? Y cierro. Con los neuroderechos hay que tener ese cuidado. Digo, hay que tener ese cuidado. No creamos que el transhumanismo, esta idea de la ciencia expoliada en su máximo nivel, es el fin último de la libertad. Es un error, porque es la lógica propia del modernismo, cuyo vicio se trasladó al posmodernismo, que es la atomización del conocimiento, como la propia atomización de la persona. Cuando la persona, el ser humano, en la posmodernidad, aunque esto ya se empieza a desarrollar en el modernismo, separa lo bueno de lo bello, de lo cierto, las tres expresiones del espíritu del ser humano empiezan a generarse en microátomos. Entonces, lo cierto, que viene dado por la ciencia, se separa de la filosofía y se separa del arte. El ser humano se expresa espiritualmente en tres grandes disciplinas: la ciencia, la filosofía y el arte, no más que eso. Cada uno busque su profesión y va a ver que en alguna de las tres categorías cae. Entonces, porque son distintas sustancias, por cierto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me tomo solo la ciencia como algo neutro,
voy a justificar desde los procesos eugenésicos y antinatalistas de comienzo del siglo XX hasta el transhumanismo, porque la ciencia es neutra, porque solamente importa el progreso indefinido de la técnica, un pensamiento que ya surge incluso en el siglo XVI, pero que se termina de fomentar en el siglo XXI. Son 5 siglos de historia en la humanidad. Entonces es lo que yo digo, cuidado con esto de los neuroderechos, porque el sistema no es tan libre como nosotros creemos, ni siquiera la persona es tan libre como uno cree. Y encima está la noción de decir, fantástico, damos bien rienda libre a la técnica, a la ciencia. Encontramos un patrón de certeza. ¿Dónde está el patrón de bondad y de belleza? ¿O están completamente atomizados? Porque la persona atomizada es la más fácil de controlar, ¿eh? Se los digo por conocimiento genuino de la causa. Perdón por Así, interrumpir, porque esa es la idea. no, no, tranquilo. Oye, una nota al margen nomás. A mí me hace mucho sentido lo que hablas del arte. Bueno, yo como actriz, ¿cierto? Desde la escuela de Frankfurt en adelante se produce este problema axiológico, ¿cierto?, en el arte, donde realmente se ataca lo bueno, lo bello y lo verdadero, y se sustituye por lo feo, por lo subjetivo, ¿cierto?, y realmente lo malo. Entonces, hemos tenido un ataque frontal a nivel mundial con respecto al arte, y el arte ha sido en gran medida una de las herramientas de los procesos revolucionarios de la izquierda, por lo menos en Chile desde hace más de 30 años. Entonces, lamentablemente, eso vinculado con la toma de la educación, ¿cierto? No solo la pública, porque la privada también en Chile ya está tomada, o sea, la agenda se ha tomado absolutamente todos los tópicos. Por ejemplo, a mis hijos hoy les pasan matemáticas con perspectiva de género. Entonces tú dices, pero perdón, o sea, yo soy activista también de los derechos de los niños y de los padres en los liceos emblemáticos, que son los liceos más tomados por la izquierda radical. ¿Por qué? Porque son los establecimientos educativos públicos que tenían un nivel de exigencia académica muy alto y que finalmente lograban la movilidad social. Por lo tanto, la izquierda dijo, tenemos que destruir la única movilidad social que muestra que el mérito y el esfuerzo existen y que pueden ayudar a una persona a salir de la pobreza. Y en ese aspecto nos encontramos con estos currículum con perspectiva de género en cosas que nadie entiende, o sea, matemática con perspectiva de género, todas las cosas más absurdas que tú te puedas imaginar. ¿Cómo nosotros, simples personas, simples padres, podemos enfrentarnos a este monstruo que nos ataca desde el Ministerio de Educación incluso? Porque cuando yo reclamo y les digo, oye, pero por favor, o sea, ¿qué es lo que están haciendo acá con mis hijos? Y les mando en el fondo, no sé, una carta objetora de conciencia, y me dicen, no, porque esto está en los lineamientos del Ministerio de Educación. Esto está establecido. Entonces esto es legal. ¿De qué forma nosotros podemos tratar de proteger a nuestras familias en estos aspectos? Bueno, de hecho que es bastante esperanzador que haya gente con hijos, te diría. Justo al comienzo de la ponencia había desarrollado ese tópico. Primero que yo cuando veo a una persona que tiene hijos, ya me parece muy esperanzador. Digo, bueno, ya hay un buen indicio, pues se ha formado una familia. Y si a su vez esa familia tiene una preocupación genuina por la educación de su prole, han entendido el verdadero fin que tiene justamente la unión de este proyecto de vida en común, que es la protección, procreación y ser proveedor sobre su prole, digamos. Es como un juego de palabras, pero así funciona de hecho. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, esa es la gran duda que uno tiene, digamos. O sea, yo le podría decir, bueno, mi experiencia como padre de 2 hijas es nosotros tenemos un sistema muy particular de educación. Es similar al homeschooling, pero con una infraestructura similar a la educación formal, digamos. O sea, es muy complejo de explicar, incluso no puedo decir mucho porque estamos bajo la mirada del Estado, que en cualquier momento nos intervienen, pero el homeschooling es una muy buena alternativa. Y cuando hay una infraestructura grande, una infraestructura muy grande de padres conservadores, se puede generar incluso un sistema de educación similar al formal, con horarios, con aulas,
con interacción, con disciplina, pero que los títulos después de las evaluaciones en última instancia son validados en Cancillería. Acá en Argentina el tema de homeschooling es muy, muy complejo, muy difícil, pero se puede, con un poco de ingenio, y sobre todo con mucho sacrificio de los padres. No crean que esto va a ser simple, digamos. Si el padre quiere seguir jugando a la Play y trabajando tranquilo y llegar a casa y tomarse una cerveza con los amigos, y le diría que, mira, abstenete a tener hijos porque va a hacer más daño que bien lo que estás haciendo, digamos. O sea, si lo dejas dado el sistema. Pero yo entiendo que de repente no todos tienen esa posibilidad, que hay muchos padres, por no decir la inmensa mayoría, que tienen una preocupación genuina por los hijos y que de repente no logran encontrar un espacio de educación. La educación en el mundo, no, ni siquiera en el mundo, es pública. Es decir, no, porque yo tengo un colegio católico privado. Mentira. Lo que es privado es la gestión. Pero la currícula depende del Ministerio de Educación. Donde hay un Ministerio de Educación ya no se puede hablar. Si en China hay un Ministerio de Educación o algo parecido, ya no existe la educación pública, privada digo. No existe. Porque hay alguien que está aprobando esa currícula de estudio. Hay alguien que la está aprobando. ¿Qué hacer ante eso? Miren, yo les diría, traten de buscar al menos un colegio que fomente la disciplina, el orden, aunque tenga contenido que decís, no, pero acá le están dando perspectiva de género. Sí, pero lo que se aprende en casa no lo quito un docente. Yo he ido a colegios, bueno, si alguien sabe de historia argentina, me van a entender el ejemplo. Yo de chico iba a un colegio público, un IPEM, que era como lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. O sea, era, de hecho yo vengo de una villa, para que calculen, y me han querido hasta expulsar del colegio porque yo les decía a los profesores de historia, no son 30.000 los desaparecidos, no existen 30.000 desaparecidos. Es algo simbólico, pero es una mentira. Bueno, ¿qué pasa? Lo que uno aprende bien en el hogar, no lo van a quitar un docente. Un hijo bien formado en la fe, en las convicciones, en la moral, desde niño, no lo van a quitar el sistema. Entonces, ¿qué le diría yo? No caigan en la trampa tan común los padres de decir, bueno, a los 4 o 5 años, cuando ya empieza a desarrollarse una forma muy específica el lenguaje, si bien a los dos ya empiezan a hablar, pero digo, en ese punto crucial, es muy tentador para que el chico no moleste dejarle la pantalla del celular. No, que hoy adoctrina más Netflix o Disney que la educación pública. La educación pública estará en 4 o 5 horas y en todo caso las clases duran 1 hora con esa docente, como mucho. Pero con las pantallas, hoy un niño pasa más tiempo con la pantalla que con una docente. ¿Quién está adoctrinando? ¿Netflix? ¿Disney? ¿O ese docente resentido de izquierda que tiene ahí su puestito gracias al Estado? Yo lo pongo en duda. ¿Qué es lo que les digo? ¿Quieren que los hijos sean personas de bien? Sacrificio. Que la paternidad y la maternidad no es para gente cobarde. Es para hombres y mujeres de verdad. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Una convicción de pasar el suficiente tiempo con los niños. Pero pasar tiempo no es, te pongo el celular mientras yo estoy acá escribiendo en mi computadora. Yo digo un ejemplo tonto, porque tengo a mi hija, así me decían, de hecho, si ven mi biblioteca de fondo, los juguetes y los libros de colores para que ella pueda estar conmigo. Es sentarse al lado. Le enseñan a entrenar, le enseñan a correr, le enseñan a hablar, le enseñan a bailar, le enseñan a leer. Y les digo por experiencia, mi hija a los 2 años ya sabe distinguir figuras tranquilamente. ¿Saben? Entonces, libros de historietas que son divertidos pero sanos. Y el padre tiene que estar a la par, viendo qué consume el hijo. Entonces, ¿qué es lo que les diría yo? Tienen que generar una relación de mucha confianza. Que el niño, cuando de repente pasa algo, no diga, uy, espero que mi papá no se entere. Lo primero que diga es, tengo que ir a contarle a mi papá. Porque de esa manera, cuando pasa algo con el docente, que acá se da que le están enseñando a niños de 8 años a masturbarse con penes de madera en Argentina, pagados por el Estado, que el niño tenga la confianza para venir a contarle qué clase de obscenidad le están dando en el colegio a los hijos. Pero para eso se necesita mucha confianza y es un proceso que se genera, como todas las cosas en la vida generan tiempo. El hombre posmoderno vive en una vorágine consumista del hoy. Por eso el eterno presente, no quiero entrar en filosofía, porque sería materia de 2 horas más de explicación de qué es el eterno presente. Pero vayan a ver cómo funciona el hombre hoy, 35 años, y juegan a la Play y viven como un niño de 18. Ahora yo también juego a los videojuegos, pero ¿qué es lo que digo? No quiere madurar.
quiere estar en ese eterno presente, la eterna juventud. No quiere sacrificarse. Entonces, ¿qué pasa? En esa vorágine se quiere todo hoy. Entonces hay una cuestión de necesidades. Quiero el delivery y lo quiero bien rápido. Quiero que Internet ande cada día más rápido. No puedes esperar ni un segundo para ver una página. Las relaciones son de consumo instantáneo. El Tinder quiere la mujer ahora. Porque claro, un matrimonio, casarse te lleva un rato. Construir un matrimonio es hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Y quien esté casado me entiende. Es todos los días ir construyendo un ladrillo. No es que, bueno, después de 3 meses de convivencia aprendimos cómo funciona este matrimonio. No, es todos los días. Los hijos es lo mismo. Los noviazgos, las amistades largas, las carreras políticas, las carreras académicas. Es todos los días. ¿Y qué pasa? En una sociedad que se necesita todo hoy, claro, de repente un hijo es un problema, hablando de justamente culturas de políticas antinatalistas. Porque ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder cumplir mis sueños. Es una traba, ya no soy tan libre. Bueno, si empezamos a ver cómo funcionan las políticas antinatalistas, van por este lado. También da miedo tener hijos. Gente que dice, no, porque ahora me lo va a educar el sistema, no, porque voy a tener que pagar más impuestos, no, porque de repente no voy a ser tan libre. Ahí vamos a empezar a ver cómo funciona un poco el sistema de fondo. Se están perdiendo los cuerpos intermedios y el principal cuerpo intermedio es la familia. Hoy no existe la familia. La familia bien constituida, pero miren, encuentren un matrimonio casado con más de 2 o 3 hijos. Van a tener que caminar bastante para encontrar uno, ¿eh? No crean Aquí que hay son uno, todos 3 de hijos. izquierda. No, sé, yo también en mi caso digo, pero no es tan fácil. Lo digo yo que estoy en un ambiente conservador, casi imposible encontrar un matrimonio y decir, bueno, acá está bien, papá, mamá, hijo, no existe más esa noción de familia. Hoy de repente familia, yo digo, la derecha se queja de la ideología de género, porque te dicen que un hombre es una mujer, ¡ay, qué atrocidad! ¿Por qué no dicen lo mismo de lo que sostienen que un perro equivale a un hijo? La corrección política también está en la derecha, cuidado. Pero bueno, no me quería ir de tema, quería hacer como ese pequeño acote. Ahora, Horacio me dijo que debía dejarnos cerca y estamos en la hora. En la hora. Sí, yo te agradezco muchísimo por habernos dado esta entrevista, fue muy eh, enriquecedora y el tema va a ser también útil en lo práctico para los padres que nos vean. Y esperamos estar en contacto. Pueden seguirlo en el canal de él, que es Horacio Justo, como tal dice su nombre, y tiene también un análisis mucho más profundo de todos los temas tratados ahora. ¿Bien? Así que tengas una buena tarde. Bueno, antes de irme, en primer lugar, muchísimas Sí, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir algunas ideas. Esto es una simple introducción. Con todo gusto de mi parte podemos programar una conferencia exclusiva sobre el ecologismo la evolución del pensamiento ecologista, tanto en filosofía como en políticas prácticas, que es la tesis de mi segundo libro. Así que muchas gracias, me pongo a disposición y a servicio en lo que pueda ayudar y compartir. Y cualquier tipo de dudas, sugerencias, me las hacen llegar, siempre respondo por Instagram, siempre respondo por allí. Entonces, insisto, estamos todos aprendiendo, que es muy importante, estamos todos aprendiendo. Yo ahora tengo que partir, lamentablemente, porque tengo sí. como la agenda demasiado Muchas gracias. catapultada. Gracias, Horacio, por Pero darte el muchas gracias. tiempo y por todos los tips prácticos para aterrizar un poco qué podemos hacer, cómo podemos dar esta batalla que es tan difícil, sobre todo para las familias a nivel mundial. Así que realmente, en nombre de todas las familias chilenas, muchas gracias por tu participación y tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero ya estar pronto en Chile. Si todo sale bien, ya para octubre, julio, estaría con mi segundo libro presentándolo allí junto a Pablo Muñoz y Turrilla, si todo sale bien. Así que espero volver porque he tenido muy buenas experiencias, sobre todo cuando estuve en Santiago, en Concepción. Siempre me he vuelto con grandes recuerdos de Chile, muy lindos. Así que bueno, esperemos volver pronto. Muchas gracias. Y bueno, ahí te estaremos viendo cuando vengas a Chile. Un abrazo grande. Chao, Ahora Valentina. Muchas Chao, gracias por el programa. Muy, chao. muy bacán este programa. Igual.